Está con nosotros Hugo Iturraspe, vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Está también con nosotros Daniel Bustamante, presidente del Centro Comercial. Bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿qué momento del país? Y tenemos dos caras distintas, pero para hablar y para ver también, bueno, qué tipo de impacto está teniendo en cada uno de sus rubros. Y bueno, empecemos por los anuncios del presidente. Digo, no está para nada contenta la sociedad rural con el anuncio del presidente Macri. No es que estemos contentos con los anuncios del presidente, que ya de alguna manera nos veíamos venir esta volteada, porque como estábamos viendo cómo andaba el país, las situaciones estas que permanentemente nos estaban mandando indirectas, la emergencia que como la estábamos comentando, se ve en todos los lugares donde uno transita. El campo no podía quedarse ajeno a esta necesidad que estaba necesitando el Estado para poder incorporar más dólares a su economía. Entonces, nosotros, si bien es cierto que fue la promesa que hizo el presidente en la campaña, que creo que el día que dio el discurso tiene que haber sentido por adentro también de mal, porque sostenía que las retenciones estaban mal puestos, los derechos de exportación estaban mal impuestos, pero lo sacó. Bueno, el campo le cumplió igual, porque te digo, con retenciones o sin retenciones, no sabemos hacer otra cosa el que tiene la tierra y las vacas que seguir trabajando, la leche hay que seguirla sacando, la tierra hay que seguirla sembrando. O sea que en ese sentido tenemos el punto débil, si se quiere, de que por más que nos pongas esto, nos pongas el otro, y no tenés otra cosa que hacer, sobre todo el productor, el que vive en el campo, y el pequeño y el mediano. El que tiene en este momento otra actividad profesional, o como quiera llamarlo, con una empresa, no pasa las dificultades que pasa el productor nato. Entonces, cuando a mí me preguntaron, ¿y cómo les cae? Por supuesto que a nadie le cae bien, porque también yo creo que parte de la crisis esta que estamos pasando, si hubiéramos tenido una cosecha de soja pasada, que se perdió por la sequía, hubiera sido distinto. Por ahí tenía un flujo de plata y dólares que le ingresaban genuinamente, que podía tener por lo menos para atender estos momentos difíciles que estaban pasando. Bueno, esto no fue así. Vinieron una sola cosecha, entraron con la inundación, te digo, hasta poco feliz, y ahora se calcula que también pasará algo para el trigo, que el trigo viene bien. Por eso cuando Lilita Carrió dijo 6 meses, yo te diría recién en marzo, abril, se puede ver la bonanza de una cosecha fabulosa, les aclaro, como está pintando. Nunca se ha sembrado 6 millones de hectáreas de trigo en el país, o sea que ni tampoco se calcula alrededor de 20 millones de hectáreas. Nosotros los argentinos tenemos un uso para el consumo interno de 6 millones así que el trigo se ha aumentado, hay en escasez en el mundo. O sea que esa sería una de las posibilidades que estaría el campo contribuyendo, no solamente con el cereal, sino con las retenciones que nos puso. Pero no vayan a creer que también el sector agropecuario, yo sé que siempre uno llora, cada uno defiende su empresa, lo escuchamos el otro día también en la Unión Industrial, dar sus comentarios como la situación que estaban pasando. Hay algo que falta, ¿cómo te puedo decir? Reactivar la parte interna del país, el comercio común, en las economías regionales. La gente está parada, y cuando vos estás en una situación crítica, como cualquiera nos puede pasar en su negocio, vos no podés bajar la presión en el negocio, al contrario, tenés que poner un monolito para que entre. Una pregunta antes que vengan las preguntas estrictamente económicas. Dale. Si hay un sector de la economía y de la producción argentina que pugnó por un cambio de paradigma en la gestión, salir del kirchnerismo, ir hacia otro modelo, fue la sociedad rural, ¿no? En términos generales, podríamos decirlo. ¿Usted ve que este canon de 4 pesos por dólar exportado, que vuelve a caer sobre la producción agrícola, es innecesario porque el gobierno hizo las cosas mal hasta acá? Porque si la estarían viendo bien, uno imaginaría que, bueno, estamos haciendo bien las cosas, hagamos un sacrificio cortito más
para seguir apoyando esta gestión. ¿Se entiende? La pregunta es porque cree que todos estos 3 años hicieron las cosas mal y se cayó nuevamente en esta situación de las retenciones, o lo ven de otra manera. Mirá, Para decirlo de otra forma, ¿creen que la gestión de Macri fracasó en términos económicos? Te diría que sí, como primera cosa. Te digo por qué. Por empezar, te voy a decir que nosotros con el kirchnerismo nos fue pésimo. Y no solamente al campo, sino al país. Primero porque dejamos de exportar. Llegamos a 60.000 toneladas, de 600 y 700.000 toneladas que estábamos en la etapa anterior. O sea que eso dejó un flujo de plata para la Argentina, que perdimos los mercados. No podíamos llenar la cuota Hilton, que son 28.000, 29.000 toneladas, a Europa, la Comunidad Económica Europea. Perdimos las carnicerías argentinas, que van con el bife de 400 gramos, 500 gramos. Te quiero decir por qué uno no avalaba el gobierno kirchnerista, porque no solamente vos tenés que pensar en que te perjudique a vos. Yo pienso en el patria, en el país, en los argentinos. Acá nos salvamos todos, no se salva nadie. Entonces, con respecto a la ganadería, vinimos para atrás, con los mercados pésimos. Lo único que se fomentó fue la soja, que así quedamos. Entonces, nosotros no podíamos estar avalando un gobierno que prácticamente iba en contra nuestro, que le fue bien mientras tuvo una soja de $600. Ahora te vuelvo a lo que vos me estás diciendo de Macri. Sí, yo creo que Macri se equivocó, para mí, esto dejo a la sociedad rural y el campo aparte, porque las cosas había que hacerlas de entrada. Cuando vos llegás y te ponen de administrador de una empresa, vos de entrada le ponés las reglas al personal y todo, llegó el patrón que acá guarda. Cuando ya te ven pasar el tiempo, ya todos ya saben que vos a tal hora te vas antes, que te tomás un café a otra, entonces ya te toman el tiempo. Y al país le pasó lo mismo. Yo creo que él no hizo el ajuste que tenía que hacer, que está hablando, y de la reforma que tenía que hacer para la chica del Estado. Y bueno, y esto lo sobrepasó la situación, ¿no es cierto? Y ahí vino el endeudamiento, y vino todo, y recurrió al campo otra vez, pero en esta ha sido quizás más amplio, y los metió a todos en este sentido, porque ahora está la industria, está el comercio, están todo. Daniel, ¿qué ves de esta situación? Bueno, lamentablemente el comercio no escapa de la media de lo que nos está ocurriendo a todos, ¿no? Es un bajón muy grande en la actividad económica, un problema social importante. El comercio sufre como el que más, son pequeñas nuestras empresas, son pequeñas pymes que lamentablemente están echando mano a sus últimos recursos como para seguir manteniendo la fuente laboral y los comercios abiertos. Las bajas en el nivel de consumo, la baja en el nivel de ventas, las altas tarifas, la escasa financiación y las altas tasas conspiran para cualquier tipo de actividad lícita. Y el comercio es una caja de resonancia donde estamos viviendo estos últimos días, digamos, del mes de agosto. Fue terrible, no había entrega de parte de los fabricantes, de los mayoristas, no había precios. Era un vacío, una gran nebulosa donde lamentablemente es muy grande la caída de la actividad económica. ¿Y el consumo? El consumo, vos viste cómo, mirá, los últimos datos nuestros que se hicieron, había levantado un poquito el consumo a comienzos de agosto y los últimos 3 o 4 días fueron letales, ¿no? En realidad, el Departamento de Informes Económicos y Sociales nuestro indica casi un 70% de comerciantes que el comerciante vendió mucho menos, más del 20% menos, comparado año a año, ¿no? O sea, agosto del 18 versus agosto del 17. Yo creo que la política económica, y comentando lo que recién decía Hugo, una prueba de que fracasó, digamos, ¿no? Netamente fracasó. El ir al fondo ya indica que fracasaron todos los recursos. Y yo también comparto que esto había que haberlo manejado desde el comienzo, desde otra forma, ¿no? Ser claro en decir, porque ahora parece que nadie tuviera la culpa y que todos compartimos la consecuencia.
en realidad una situación muy dramática. Tenemos que, en nuestro sector y en toda la sociedad, conspiran las altas tarifas. En realidad las pymes son motrices, son los motores del crecimiento. Y acá estamos poniendo el carro delante del caballo, ¿no? O sea, primero cerrar los números y aumentar la presión impositiva para tratar de cumplir con las exigencias del fondo, Ahora, obviamente, ¿no? Para algún sector, ayer decíamos, por ahí hablar del campo es generalizar demasiado. Para el sector agroexportador, en la República Argentina, una buena cosecha atenúa mucho un montón de cuestiones. Como también una sequía te tira a la banquina. Para el sector comercial no hay atenuante, digo, en esta situación. La gente no consume, es imposible acceder al crédito, pagar la tarifa se hace imposible, el alquiler te aumenta, el combustible te aumenta. Digo, es un combo explosivo. Es un combo explosivo, realmente. Esa es la palabra, esa es la expresión. Sí, porque estamos viendo, digamos, lo que consideramos nosotros es que a las pymes tenés que darle elementos para que crezcan. O sea, si el Estado hace un plan para recaudar más, no lo recaudás con una recesión como esta. Así le dije yo. Obviamente, si cae la actividad, yo no sé los números, el presupuesto se tratará prontamente, pero los números no van a cerrar porque es tan grande la recesión, la estanflación, digamos, porque tenemos inflación y con caída del consumo, de la actividad económica, que esto no... todos los números previstos no van a resultar. Esto hay que cambiar, a nosotros se nos ocurre desde nuestro sector, es darle los elementos, las herramientas para que las pequeñas empresas empiecen a caminar y que esas sean el motor de la economía con un crecimiento del mercado interno. Obviamente. ¿Les preocupa que, a margen de cómo estemos, ¿no?, que desde el gobierno se sigue insistiendo, ratificando el rumbo? Porque digo, la postura del gobierno es, estamos convencidos, el presidente estamos convencidos que este es el rumbo. Bueno, por eso te y digo, Lilita Carrió, que es como la exégeta de presidenta, según ella misma se autodenominó, plantea que la salida es por las pymes industriales. Digo, porque ningún país que funcione por las pymes industriales, digo, ningún país del mundo, no hay ningún país que diga, ¿cómo se explica por las pymes, digamos, sin comercio interior? No. Claro. Sin consumo interno. Es no. Bueno que las pymes industriales sean un modelo exportador, haya, ¿no es cierto? Todo eso es bueno, eso es el círculo virtuoso, digamos, ¿no es cierto? Pero tiene que haber un mercado interno. O sea, las dos cosas tienen que caminar. Sin un mercado interno, la Argentina y las empresas, las pymes, son las que más rápido se acomodan al crecimiento y son las que lamentablemente más rápido caen. Porque al no tener ningún tipo de financiación, con tasas de... Vos pensás, una herramienta simple como eran los... ahora 9, ahora 12, las cuotas. En este momento el comerciante que venda con eso tiene un descuento de más del 50% con las tasas que se están dando. Sí, no existe. Entonces, y cambiar también, un cheque. Ni hablar. Girar en descubierto. No, y además cada vez se achicaron también los márgenes para sobrevivir financieramente, digamos, ¿no? Entonces, es muy triste lo que estamos viendo, y si bien los datos de la cosecha, antes decíamos que una buena cosecha nos salvaba. En este momento no nos salva ni una buena cosecha. Va a ayudar, pero Daniel, corroborando todo lo que estás diciendo vos, yo lo dije en una de estas entrevistas a raíz de todos estos días que hemos estado en jaque. A ver, cuando uno está endeudado, pongamos el país, pongámoslo en lo nuestro, en lo doméstico, vos tenés que reactivar, tiene que haber una reactivación, permitime bajar las tasas para que yo pueda sacar más material o más mercadería para poder vender. Si no, ¿cómo voy a pagar mi deuda? Y en el país también tiene que hacer lo mismo. Tenés que reactivar la empresa, bajar las tasas de interés. Yo no soy economista, no sé cómo sería, pero y frenar esto que estamos viendo
porque va a llegar un momento que ya, viste, cuando vos pinchás, y bueno, si a mí no me entra, tampoco me pueden sacar. Eso es fundamental en una economía. Por eso digo, si vos no dejan que uno se capitalice y pueda generar riqueza, por decirlo de una manera, llega un momento que vamos a estar todos totalmente en la lona. Tiene que haber una reactivación para que el país se mueva, para evitar desempleo, para que no se sigan achicando los comercios, para que la gente no deje de alquilar locales. Y bueno, y en el campo te pasa lo mismo. Se genera una escasez de flujo que es increíble. Hay una liquidez que te voy a decir, por ejemplo, la gente de campo, y en esto les digo porque es un tema que siempre te golpean, y si ustedes están posesionados en dólares siempre, a ver, yo estoy de acuerdo que la soja es dólares, uno la vende en pesos, cuando la vende cobra pesos. Sí. El 80% de lo que vos tenés que hacer para sembrar o tanto el maíz, todo está en dólares. Como le pasa a la industria, como le pasa correcto. Pero y estoy de acuerdo que a un dólar más alto se gana más también. Porque en eso no hay que... También es más caro... También es más caro todo. Sí. Pero ¿qué te pasa? Vos cuando estás... Vos es como vos para tener un negocio. Vos tenés que guardarte todos los fines de mes después de las ventas para pagar tu gente, el personal y la mercadería para volver a reponer. Respecto al campo, el sector lechero está destrozado en la República. La está pasando muy mal. Hay una recomposición reciente, por lo menos vemos que se está aumentando la producción de litros. El litro ya pasó a 7 pesos y pico, 7.20, sigue 7.50. Por debajo de lo que necesita para subsistir el producto. Los que quedaron en este momento, con mucho sacrificio, pero por lo menos... ¿Qué le está pasando al pequeño y mediano productor? No vamos a hablar de los grandes exportadores, porque a eso no le va mal nunca, vamos a decir la verdad. Eso no le va mal nunca. Y te digo, y yo no estoy dentro de eso tampoco, y las instituciones que nosotros estamos de acuerdo. Somos de un nivel tipo que siembra soja y tiene 15.000 hectáreas no le va mal nunca. No le va mal. Vamos al resto que son los más. Bueno, el resto, los que son los más, son los que están pasando momentos muy difíciles. ¿Sabés por qué? Y vos te das cuenta cuando vos ves que no hay interés por alquilar campo. En el alquiler de los campos, antes los propietarios de los campos que alquilaban, que muchas veces no eran campos grandes, sino que ya hay gente que está en una edad que no puede seguir trabajando, una persona que tiene 60, 80 hectáreas, imposible que siembre porque primero no puede comprar ni la maquinaria, o sea que ese campo tiene que alquilarlo. Pero la misma gente que está preparada, que tenía todo su equipo, todo para sembrar, tampoco, si no le bajan muy bien los números, no lo alquilan. Lo que se ve mucho aquel que pongamos 160 hectáreas de campo en una zona cercana a la ciudad de Santa Fe, pongámosle Rincón de Ávila, acá cerquita, pasando Esperanza, que es una linda zona. Una buena tierra. Buena tierra para sembrar, 160 hectáreas. Yo no tengo ni sembradora, no tengo cosechadora, no tengo tractor, no tengo tolva, no tengo nada. Y no soy el dueño del campo. Ni arranco, digamos, ni se me ocurre meterme hoy a arrendar a porcentaje o a eso es lo que te quiero decir. Ahí estás, lo dijiste vos. Vienen las distintas formas de que se te presenta el negocio. Le dicen al dueño del campo, es como una casa, si vos no la tenés alquilada, tenés que pagar todos los meses los impuestos. Entonces al campo le pasa lo mismo. Y ¿sabe una cosa? Vamos a trabajar a media. O 50 y 50, usted pone el campo y yo pongo esto, o el 40 y el 50, o el 60 y el 40. Y esa es una forma que ante la crisis la gente busca desenvolverse de alguna manera. ¿Por qué? Porque vos tampoco te podés quedar con todos los tractores parados o con el personal que tenés para trabajar. Entonces se le busca, pero antes directamente te decían cuánto quiere, 12, 13, 14 quintales de soja por hectárea y listo, quédese en su casa. Y los tipos chochos en el pueblo vivían felices. Cualquier productor, chico, grande, de 60, 50, 80 hectáreas. Hoy esa gente tiene que bajarse para poder seguir subsistiendo con los arrendamientos que le proponen el contratista. O sea que hay una situación también, como que te digo, que el campo no está pasando buen momento. Y te digo, en lo que respecta también a la agricultura, porque ha sufrido las inundaciones. Tuvimos un solo año bueno, el 16-17, que enseguida, vos fíjate, que camionetas y tractores fue un récord en venta. O sea que para que vean que no la guardan esto a la plata, pero en este momento no está. Sembrar el trigo le costó un esfuerzo, que te diría que, ¿por qué? Porque no había otra solución para poder zafar la que venían. Te digo, la venta de autos
los remates de tractores que se hacen, el que tenía 3, 4 tractores, se queda con 2 y con eso apalea para poder sembrar o lo que está debiendo del trigo. Antes te financiaban a cosecha todo, ahora no te financian nada. Y hay algo que yo creo que se equivocó, el gobierno también, que es en la parte energética. Nosotros sin combustible no vamos a ningún lado. Y vos sabés lo que es estar todos los días llenando un tanque de 80, 120 litros que te lo gastás en el día, más la grasa, más cosas. Los números no nos cierran tampoco. En cualquier momento se pone la camiseta de Cristina 2019, hay futuro y se le hace campaña. Bueno, lo que te quiero decir, estamos a la espera nada más. Hay un solo sector que lo veo, no, está difícil, está mal, por eso te digo, pero, que venga la cosecha porque no, queda el culerío. Yo te expliqué lo que nos pasó en el gobierno kirchnerista. Está contando lo que pasó antes. Nos pasó. Se peleaban por alquilar los campos, se compraban tractores. Bueno, eso fue por el boom de la soja, que tuvo su tiempo, por supuesto, pero después también le vino la caída, porque viste, nunca queda tantos años las cosas en el tapete. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te digo? ¿Hay un futuro? Sí, te diría que es la parte de ganadería. La parte ganadera hay en un contexto mundial que al contrario, que estamos, te diría que justamente se están buscando la forma de que en una cosa, que se mate menos animales pero con más kilos. Porque si se nos concretaran todos los contratos que hay con el exterior, sobre todo la parte asiática, no nos alcanzaría en este momento el stock que tenemos ya de novillo, porque habíamos bajado el stock de Hacienda. Bueno, la hemos recuperado. Hay un 5 millones de cabezas más desde el problema que tuvimos de las 125 ahora, por decirle. O sea que ya hay más reproducción, pero se está buscando cambios estructurales. Por ejemplo, hay mercados como el chino, que es distinto al europeo. El mercado chino te come la carne en tirita, la carne de menor calidad, por decirte una. No sabe comerse un buen bife, un buen asado, no sabe cocinar todavía de esa manera. Entonces, la carne mejor es la que se va a Europa. Otro tanto es la que tenemos unos contratos con Estados Unidos, que por ejemplo, nosotros vendemos los cuartos traseros con los cortes Hilton, ¿no es cierto? Que eso está como en $12.000 la tonelada. Y le vendemos los cuartos delanteros a Estados Unidos. O sea que, y Asia, que cada vez quiere comer más, también hemos hecho negocio con Japón. O sea que creo que para la parte ganadera, vamos. No ya, pero se están aprobando los protocolos sanitarios y se va a andar bien. La última, Daniel, así como poníamos el ejemplo del pequeño y mediano productor, ¿qué pasa con el pequeño y mediano comerciante? ¿Cómo se la está rebuscando? ¿Busca producto chino? ¿Qué hace el comerciante que tiene la pyme, que generalmente la atiende el padre, el hermano, el tío, que son familiares, que tienen 2, 3 personas de empleados? Mira, hay una cosa buena, digamos, la pyme también, yo insisto con eso, y las empresas familiares tienen una relación distinta con su personal, ¿no? Y lo que mucho de su capital más importante son los recursos humanos. O sea que en ese sentido, además de una relación, digamos, no personal de muchos años, de mucho tiempo, en ese sentido, lo último que va a ocurrir van a ser despidos. Pero en la situación en que estamos, es muy difícil la subsistencia del comercio. Yo insisto en que hay que desarrollar un mercado interno que facilite a las pymes crecer de alguna forma. Vos sabés que las pymes no son de llevarse la plata al exterior, invierten lo que ganan, lo vuelven a reinvertir en su negocio, quedan al país. Entonces de pronto lo que se necesita, se precisa, es darle herramientas a esas pequeñas empresas como en el campo, como hablábamos recién, ¿no es cierto? Otra actividad que es así, que necesita elementos que lo ayuden a producir, a comercializar, a mover, a ser el motor de la economía, ¿no? Hoy es muy difícil. Tu pregunta, se están desvelando todo el sector comercial por ver cómo mantiene lo que tiene, digamos, hasta ahora. Y ya te digo, es una economía de subsistencia. Muchos van a optar por salir del sistema. Por cerrar. O sea, sí, o por cerrar o
o por ser un... A la misma expresión, por achicarse a la misma Claro, achicarse o digamos no pagar un solo impuesto más, estar por fuera de la estructura comercial, porque en realidad cumplir con todos los impuestos, el nivel de cumplimiento que hay que tener con los organismos fiscales, los embargos que están a la orden del día, los embargos de la FIP, todo eso hacen que el empezar el día empiezan los problemas para cualquier comerciante. Tengo una pregunta a los dos, última de mi parte. Recién decían que los dos coincidían en que le había errado o que se había equivocado, que no había funcionado el gobierno y que insiste el gobierno en el camino. ¿Ven en la oposición un grado de conciencia y acorde a eso una propuesta para decir, che, por acá no, vamos por acá? Digamos? No, yo particularmente no la veo, ¿viste? Es más, no veo que haya una... En algún momento pensé que esto se solucionaba de alguna forma con voluntad de todos, de todos los sectores políticos, de hacer algo parecido a la Moncloa, pero yo no veo en el ámbito nacional, no veo ni la posibilidad de planes, no veo ideas ni en la oposición y además no, veo muy atomizado todo el espectro político y tampoco veo, lamentablemente nos falta mucho a todos, ¿viste? Tenemos lo que alguna vez se hablaba de la grieta, creo que se ha ido profundizando de tal manera que a veces son posturas irreconciliables. Y no veo un candidato de la oposición, un equipo. Lamentablemente, la incertidumbre que se da en lo económico, también hay una incertidumbre en lo político. Yo lo veo un pronóstico muy difícil, ¿no? Ha habido una reunión de gobernadores peronistas junto también con Massa, sí, donde uno del punto principal fue garantizar la gobernabilidad. Bueno, eso es, por lo menos es bueno. Yo a ver, a nadie nos gusta pasar estos momentos. Es el espacio más que lleva la propuesta de aumento de retenciones también, correcto. Pero te digo, yo creo que la gobernabilidad, pero no me toqué los fondos pero en este caso, te digo, lo de las retenciones, yo creo que en esta situación que está el país, podamos protestar, hay que apoyarlo en ese sentido, nosotros con la retención o con lo que sea. A nadie nos gusta que te metan la mano en el bolsillo, pero yo creo que en una situación difícil, ya no es la primera vez que pasa esto, porque Macri nos suspendió hace 2 años las retenciones, la baja a la soja, porque nos preguntó cuando vio que había 13 millones de pobres. Y cuando nosotros, si no, ya las retenciones, ahora cuando puso esto estaban en el 23, sí. Ahora estaríamos ya finalizándolas. Ahora las bajó a 18. Y ahora la bajó al 18, pero en un momento dado también, cuando pregunta a la gente del campo, por supuesto que primero tenés que atender la parte social. Y ahí fue cuando el campo le dijo que no la saque más, frene la de la soja, que ya le había sacado a todos los demás. Y en este momento, te digo, yo creo que no nos gusta, por supuesto, porque uno ya había hecho los planes y la gente que sembró sin derecho de exportación. O sea, que sembró sin retenciones. Sí, bueno, ya había hecho, pero sembró con $1.20. Con $1.20, correcto. Hoy está 40. Hoy está 40, pero si vos te pones a pensar 18 y un 10% más, se te van para arriba las retenciones. Claro. Pero en buena, te digo, si es por la necesidad de que está pasando el país, pero ¿sabés lo que queremos? Que alguna vez encontremos el rumbo. ¿Pero la va a usar para eso? ¿Ustedes creen que la plata la va a usar para eso o la va a usar para pagar la deuda? Si supiera. No sé. Yo lo que más preocupa, lo interno, como dijiste. Lo que más preocupa, claro. Si no atendemos es que la reactivación interna del país. El poner en cero las cuentas tampoco cierra, porque viste, estas historias ya las conocemos tantas veces, porque después de esto, te imaginas, en 9 meses 11 aumentos de combustible. Vos hablabas del combustible para el campo, la ciudad, la economía, la industria, todo se mueve. Ahora 2 aumentos en 3 días. Y esto sigue, porque obviamente sensibilizar al precio del petróleo. Se quiere ir al 200. Tenés gas, electricidad. Por eso te digo, para mí está todo aumento de tarifas que van a llevar
a una inflación que ni sabemos cuánto va a ser. Gracias por venir a los dos. Muchas gracias a ustedes por invitarme.